Desde la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, me da mucho gusto enviarles a ustedes un cordial saludo. Considerando que en nuestra iglesia y en muchas más en el mes de agosto se celebra el mes de la Biblia, nuestra reflexión del día de hoy tiene que ver con las palabras que nuestro Señor y Salvador Jesucristo pronunció acerca del Antiguo Testamento, las cuales encontramos en Mateo 5, 17 al 20, que dicen: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Miren, a partir del versículo 17 de este capítulo 5 de Mateo, entramos en una nueva división del Sermón del Monte. Y aquí encontramos 4 versículos que son de suma importancia. Vayamos al versículo 17, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí Jesús afirma a sus discípulos que no imaginen ni por un momento que Él había venido para abrogar la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento o cualquiera de sus partes. Y en los versículos 17 y 18 dijo que todo lo que va a enseñar está absoluta y totalmente de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento y que no hay nada que las contradiga. Ahora bien, cuando dice no he venido para abrogar la ley o los profetas, quiso decir no vine para abolir, para cancelar, para invalidar la ley. Ahora, ¿qué quiere decir con la ley? Bueno, pues la ley abarca todo el canon del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, en primer lugar, contiene enseñanza doctrinal, porque contiene la Torá, que generalmente se traduce como ley, también instrucción revelada, y además todas las grandes doctrinas bíblicas se encuentran en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, el Antiguo Testamento contiene preceptos éticos o la ley moral de Dios que a menudo se malinterpreta y se desobedece. Y en tercer lugar, el Antiguo Testamento contiene una gran cantidad de profecías. Y el cumplimiento de las profecías es una de las cosas más sorprendentes, notables, que uno puede encontrar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, existen más de 300 profecías que se cumplieron al pie de la letra en nuestro Señor Jesucristo, incluyendo el lugar de su nacimiento, su muerte, su resurrección. Todas se cumplieron con exactitud. Ahora bien, en cuanto a la ley, ¿qué es lo que abarca la ley? Contiene 3 partes: la moral, la judicial y la ceremonial. La ley moral consiste en los 10 mandamientos e incluye los grandes principios morales. En segundo lugar, contiene la ley judicial, que son las leyes que utilizó la nación de Israel en las circunstancias peculiares de ese tiempo, las cuales indicaban cómo los hombres tenían que comportarse en relación con los demás, y lo que se podía y lo que no se podía hacer. Y finalmente, abarca la ley ceremonial, que se refiere a las inmolaciones, sacrificios y todos los ritos relacionados con el culto en el templo. Entonces, cuando Jesús agregó y los profetas, la ley y los profetas, ¿qué significa esto? Se refiere sin duda a todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, los cuales contienen 2 temas principales. En primer lugar, los profetas anunciaron al pueblo de Israel las consecuencias que tendrían si no observaban la ley de Dios. Su misión y esfuerzo se enfocó a conseguir que el pueblo entendiera bien la ley y la cumpliera. Pero además profetizaron la venida del Mesías, y las 2 tareas estuvieron incluidas en el mensaje profético. Y cuando el Señor Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, significa que el Señor Jesucristo reconoció la autoridad del Antiguo Testamento como la palabra de Dios.
¿Y por qué digo el Antiguo Testamento? Porque cabe señalar que en ese momento aún no se había escrito, no se había incorporado el Nuevo Testamento al canon de la Biblia. Y a pesar de que nuestro Señor creyó y reconoció el Antiguo Testamento, hay muchas personas hoy en día que dicen que ellos solo creen en el Señor Jesucristo y rechazan una parte o todo el Antiguo Testamento. Y gracias a Dios que hoy en día contamos con el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que uno arroja luz sobre el otro y uno en un sentido solo se puede entender a la luz del otro, por lo que estos dos testamentos siempre deben ir juntos. Como dijo Agustín de Hipona, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios que va a cumplirse hasta en el detalle más mínimo y que permanecerá mientras existan el cielo y la tierra. Y nunca debemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque fue el Espíritu Santo quien guió a la iglesia cristiana para que incorporara las escrituras del Nuevo Testamento con las del Antiguo Testamento y las considera como una sola cosa. Miren, los dos testamentos están indisolublemente vinculados entre sí. Podemos decir que en muchos casos el Nuevo Testamento no se puede entender de verdad si no es a la luz del Antiguo Testamento. Un ejemplo de ellos es la carta a los Hebreos. Vayamos ahora bien al versículo 18, donde Jesús hizo la tremenda declaración de que las Escrituras son absolutas y eternas. Porque Él dijo, dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y su afirmación es que la ley de Dios es absoluta. Es decir, nunca se debe cambiar, no se debe modificar en lo más mínimo. Y dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota o yod en griego, que a su vez se refiere a la letra yod en hebreo, que es la letra más pequeña del alfabeto. Y cuando dice ni una tilde, se refirió probablemente a uno de los diminutos símbolos que distinguen algunas letras hebreas de otras. Es decir, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni un diminuto símbolo pasará de la ley. Es decir, dijo que la palabra de Dios es absoluta y eterna y permanecerá hasta el fin de los tiempos. Pero vayamos al versículo 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí nuestro Señor afirmó que la enseñanza de los fariseos y escribas estaba completamente en desacuerdo con el Antiguo Testamento, por lo que la desenmascaró y atacó frecuentemente. Y en el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y categóricamente aquí dijo que el que no tenga una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Y el llegar a ser más justos que los fariseos es una exageración hiperbólica. Es algo total y absolutamente imposible, porque el celo, el cumplimiento formal de la ley por parte de los fariseos era lo máximo. Entonces Jesús nos enseñó aquí que las demandas de Dios son mucho más radicales que esto, porque la justicia que le agrada a Dios es la justicia interior, de pensamiento y motivación. Fíjense lo que dice 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 7. Dice, Jehová mira el corazón. Y Dios lo prometió también por medio del profeta Jeremías. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente
y la escribiré en su corazón. ¿Y cómo lo hará? Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Así pues, Dios es el que prometió poner su ley, su espíritu dentro de nosotros. Concluyo, este pasaje bíblico nos orienta hacia la ley en una nueva perspectiva. Nos muestra que la ley sigue siendo válida y que su cumplimiento es importante. Pero también nos muestra que no podemos lograr una justificación por la ley, sino que la ley nos enseña que somos pecadores. La ley nos enseña que necesitamos un Salvador. Y por lo tanto solamente podemos tener una justicia mayor que la de los fariseos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.